Bienvenidos a Fragmentos del Tiempo. Donde la ciencia desentierra nuestra historia. Hoy vamos a hablar de una auténtica ciudad de los muertos. Un lugar con más de 2000 años de historia, una necrópolis ibérica monumental. Y ahora imagina el sonido de excavadoras acercándose, a punto de construir un polígono industrial justo encima. Pues esa es la carrera contrarreloj que vamos a analizar hoy. Nos sumergimos en la necrópolis de Tutugi, en Galera, Granada. Y lo hacemos a través del artículo Trabajos de documentación arqueológica en la necrópolis ibérica de Tutugi, de Rodríguez Ariza, Molina González y Turati Guerrero. Un trabajo que es, en el fondo, una misión de rescate. Vamos a ello. Para empezar, Tutugi no es un yacimiento nuevo, no. Se conoce desde hace más de un siglo. Sí, pero su historia es un poco accidentada. Su descubrimiento no fue precisamente un acto científico. Ah, no. Para nada. Es una historia muy de principios del siglo XX. En 1914 no lo encontraron arqueólogos, fueron los propios vecinos de la zona. ¿Y qué buscaban? Pues leyendas locales, tesoros, lo que se decía en el pueblo. Y claro, lo que encontraron fue una de las necrópolis más importantes de la península. Pero el hallazgo desató un expolio masivo. Los clásicos buscadores de tesoros con el pico y la pala, me lo imagino, buscando cerámicas, armas, para venderlas. Justo eso. El destrozo fue tal que obligó a que intervinieran las autoridades. En 1918 ya empiezan las primeras excavaciones oficiales con Juan Cabré y Federico de Motos. O sea, una arqueología de urgencia, para salvar lo que quedaba. Totalmente. Un caso de libro, vamos. Nacida del caos absoluto. Suena película de aventuras, la verdad. Pero mi pregunta es, ¿sigue siendo ese el peligro hoy? ¿Los saqueadores? Ojalá fuera solo eso. El expolio es como una herida que nunca cierra, pero la amenaza que motivó este trabajo que analizamos es mucho más letal. ¿A qué te refieres? A la presión urbanística. Piensa que la necrópolis es enorme. Hablamos de casi 1,5 kilómetros de largo. Y está literalmente pegada al pueblo. Claro, el pueblo crece y necesita espacio. Exacto. El ayuntamiento había aprobado un plan para construir un polígono industrial y naves agrícolas justo ahí. ¡Qué barbaridad! De hecho, el artículo cuenta que cuando el equipo llegó, la maquinaria pesada ya se había cargado varias tumbas que ni siquiera estaban documentadas. O sea, estaban borrando la historia antes de poder leerla. Es desolador. Por eso era una carrera contrarreloj. Lo primero era saber que se estaba a punto de perder, hacer un inventario, pero ya. Vale, entiendo. La prioridad absoluta. ¿Y los mapas antiguos de 1920 ya no servirían para algo así? No. Eran fantásticos para su época, pero eran dibujos a mano. No tenían la precisión milimétrica que necesitas para proteger un sitio legalmente. Claro, no puedes ir a un juzgado y decir, la tumba está más o menos por aquí. Exacto. Necesitas coordenadas. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo se mapea algo tan gigante con tanta prisa? Pues tiraron de tecnología del siglo XXI. Fotogrametría. Suena complejo. Imagina que en vez de un mapa plano, creas un modelo en 3 dimensiones de todo el terreno, con cada montículo, cada piedra. Un gemelo virtual del yacimiento con una precisión de centímetros. Como un Google Earth, pero a lo bestia, ¿no? Para arqueólogos. Eso es. Y con ese nuevo mapa digital como base, el equipo se echó al terreno, a peinarlo metro a metro, buscando los túmulos, esos montículos que delatan que debajo hay una tumba. Y aquí llega la pregunta clave. Después de 80 años de abandono, de agricultura, de erosión, de expolios, ¿quedaba algo en pie? Pues aquí es donde la historia da un giro, uno muy bueno además. De las 134 sepulturas que Cabré había numerado, consiguieron localizar 75. ¿75? ¿En serio? 75. Es más de la mitad. Después de casi un siglo, es increíble. Demuestra que la necrópolis era tan monumental que ha resistido a todo. Pero espera, que eso no es lo mejor. ¿Ah, no? No. Lo que de verdad dejó al equipo alucinado es que no solo encontraron las tumbas que ya se conocían, descubrieron al menos 5 túmulos completamente nuevos. Un momento. ¿Me estás diciendo que después de un siglo de saqueos y de excavaciones oficiales, todavía había tumbas monumentales desconocidas? Pues sí. ¿Cómo es posible que nadie las viera? Porque la erosión y la vegetación las habían camuflado. Parecían simples bultos en el terreno, nada más. Pero con la precisión del nuevo mapa, esos bultos sospechosos cantaban. ¡Qué pasada!
Es la prueba de que el yacimiento todavía guardaba secretos. Exacto. La historia tiene una capacidad asombrosa para esconderse y sobrevivir. Fascinante. Y claro, una vez localizadas, el siguiente paso era... Mirar dentro. El artículo se centra en algunas, como el túmulo 21, que era uno de esos nuevos. Sí, el túmulo 21 es el ejemplo perfecto de lo que se puede recuperar de una tumba saqueada. Por fuera no decía mucho, pero al excavar, Aparece una arquitectura súper bien conservada. una cámara funeraria circular de casi 3 metros con su pasillo de entrada. Y un detalle clave. ¿Cuál? El pasillo apuntaba directo al gran poblado ibérico de la zona, el Cerro del Real. No es casualidad, claro. Es una conexión visual, simbólica, entre los vivos y los muertos. Como si siguieran mirando a su hogar. Totalmente. Pero lo más emocionante estaba en las paredes. A pesar de que los saqueadores lo habían revuelto todo, quedaban restos del yeso original. Y sobre ese yeso, La pintura roja. es uno de los detalles que más me impactó al leerlo. Es que es increíble. Encontraron restos de franjas rojas decorando las paredes y 2 pequeños bancos que había dentro. Es que eso te teletransporta. Dejas de ver piedras grises y te imaginas una cámara llena de color en pleno ritual. Cambia por completo la percepción. No eran agujeros, eran espacios sagrados, decorados con mimo. Y a pesar del expolio, los ladrones, con las prisas, se dejaron cosas. ¿Cómo qué? Pues 2 cuentas de collar, una de hueso y otra de pasta vitria azul, una punta de lanza de hierro e incluso la cabeza de una figurita de terracota que parece un toro. Son como las migas de pan que te permiten reconstruir el banquete que se perdió. Cada fragmento es una historia. Exacta. Y si el 21 ya es interesante, el artículo describe el túmulo 22 como algo de otro nivel, uno de los más monumentales. Y con razón. El 22 es fascinante por su complejidad. Parece que tuvo como 2 vidas. Una primera fase con una cámara circular de piedra y tiempo después alguien decidió hacer una reforma. Una reforma en una tumba. Sí, una remodelación en toda regla. Dentro de la cámara original construyeron otra cámara nueva, esta vez cuadrada, usando grandes adobes. O sea, como ladrillos de barro. Eso es. Nos habla de un uso muy prolongado en el tiempo. Quizá la misma familia que sentía la necesidad de actualizar o engrandecer el espacio de sus ancestros. Es alucinante pensarlo. Mientras en Roma se estaba formando la República, aquí un clan ibérico ampliaba el panteón familiar. Y de nuevo, el detalle estético. Esos adobes también estaban enlucidos con yeso y pintados con bandas rojas. Se repite el patrón. ¿Y apareció algo dentro? Sí. Entre los escombros del saqueo apareció un trocito de una urna de cerámica ibérica decorada y justo debajo, lo más importante, un pequeño conjunto de huesos humanos calcinados. La prueba definitiva. El vínculo directo con la persona o las personas enterradas allí. Aunque los tesoros no estén, la esencia del lugar, su propósito, sigue ahí, en esos fragmentos de hueso. Y esto plantea una pregunta importante, que de hecho sugiere el artículo. Tumbas circulares, cuadrangulares, otras con grandes losas. ¿Qué significa esa variedad? Claro, esa es la gran pregunta. ¿Refleja un estatus social? ¿Los ricos se hacían tumbas más complejas? ¿O son modas de épocas distintas? Preguntas que solo puedes empezar a contestar cuando documentas con este nivel de detalle. Lo que nos lleva a la gran conclusión del trabajo. Después de todo esto, ¿cuál es el diagnóstico final de Tutuji? Con una advertencia muy seria. Y se resume en una frase del artículo que para mí es la clave de todo. Las sepulturas están violadas, pero no excavadas. Violadas pero no excavadas. Suena muy potente. A ver, desgrana eso un poco porque la diferencia es fundamental. Violadas significa que los buscadores de tesoros entraron a la fuerza. Su objetivo era uno, los objetos de valor. La cerámica, las armas, las joyas. Exacto. Cualquier cosa que brillara o se pudiera vender. Rompían el centro de la tumba, cogían lo que querían y se iban. No eran arqueólogos. No les interesaba el cómo, solo el qué. Precisamente. Y por eso no las excavaron. No tenían ningún interés en la arquitectura, ni en los estratos de tierra, ni en cómo se construyó el suelo o se pintaron las paredes. Toda esa información, la historia del propio edificio, no tenía valor para ellos y por tanto la dejaron casi intacta. Entiendo. Es una idea muy potente. La información sobre la construcción, los rituales asociados a ella, sigue ahí, esperando. Exacto. La información estructural, la más valiosa para nosotros hoy, sigue ahí en gran medida. El estado de conservación de los muros, los suelos, es bueno. Y si esa información sigue ahí,
Significa que el yacimiento no solo se puede estudiar, se puede recuperar. Ese es el siguiente paso y la gran propuesta del equipo. El buen estado de las estructuras abre la puerta a restaurarlas y a musealizarlas. Proponen crear una ruta de visita por las tumbas más importantes, con paneles informativos, convertir un lugar amenazado en un recurso cultural para el pueblo. Lo cual es la prueba de que no se puede proteger lo que no se conoce. Este trabajo no solo ha salvado información de un valor incalculable, sino que le ha dado a Tutuji un futuro. Ese es el gran mensaje. La arqueología de urgencia no solo produce ciencia, también genera las herramientas para la conservación. Salvaron la necrópolis de la destrucción y a la vez le dieron los argumentos para defenderse. Y con esa reflexión sobre la importancia de documentar para poder conservar, llegamos al final. Un trabajo que demuestra que, incluso en los sitios más castigados, la historia persiste. Y nos deja una pregunta en el aire, creo yo. Si esto es lo que hemos recuperado de las tumbas saqueadas, ¿qué maravillas no guardarán aquellas que, con suerte, siguen intactas bajo tierra? Gracias por acompañarnos en Fragmentos del Tiempo. Donde la ciencia desentierra nuestra historia. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo y seguirnos para no perderos nuestro próximo viaje al pasado. Hasta la próxima.